Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero rogarle, amado hermano, amigo que nos visita, si podemos abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 18. Hoy quiero platicar de un tema que definitivamente es importante tenerlo en cuenta y en consideración, dado el hecho de que usted sabe que cuando nosotros partamos delante de la presencia del Señor, ya sea que nuestro amado venga y seamos llevados a los cielos en ese turno de arrebatamiento, o si bien tomamos la ruta de los mortales, decía el sabio, ¿verdad? Que es el camino nacer, crecer, reproducir y morirnos. Esa es la ruta de los mortales. Pues independientemente de cuál de ambas sea, yo creo que mucho de lo que hoy vamos a versar debe de ser liquidado y debe de ser, por así llamado, pagado de una manera terrenamente. Mateo 18:23 dice, tome nota por favor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Diga conmigo, el rey va a pedir hacer cuentas. Esto nos deja a nosotros el entendimiento que cuando nosotros, amado hermano, partamos de este mundo terreno, hemos de ser juzgados. Y una de las cosas que debo de trasladarte a ti como pastor es el hecho de que Dios en algún momento, con todos, se va a sentar a hacer cuentas. Dice el versículo 24 que comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, tome nota, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. Tome nota que el pago, o el no pago, perdón, tal vez no el pago, sino que el no pago de las deudas trae repercusiones que afectan directamente a la familia. Es decir, deudas no canceladas. Hoy quiero hablarle acerca de las deudas. Deudas no canceladas de alguna manera puede llegar a provocar molestia en el rey. Dice acá, repito, versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, note por favor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto es una frase que siempre sale a relucir cuando hay una deuda, ¿verdad? Le prometo que le voy a pagar, pero la pregunta no es si va a pagar, sino cuándo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice la Biblia, le soltó y le perdonó la deuda. Algo que nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia novia, es lo que hemos estado procurando de alguna manera sembrar en el corazón de cada uno de nosotros, la importancia y la imperancia que debe de existir en nuestra vida de procurar alcanzar siempre la talla máxima, es decir, buscar siempre pertenecer al nivel de los fieles que da una talla diferente delante de su Dios. Ahora, como iglesia, como hijos del rey, debemos de saber que un día nuestro rey, nuestro Señor, va a pedir hacer cuentas delante de él. Y cuando el rey de reyes de alguna manera solicite o pida el ponernos a cuentas con estas deudas, nosotros deberemos de presentarnos con él como varones y como varonas probas y probos
delante del Rey, amado hermano, en el entendido que hemos podido comprender el hecho de que nosotros como seres terrenos, de alguna manera somos exhortados por parte de Dios para mantener un tipo de vida que definitivamente nos tenga en todo momento delante del Rey de una manera aprobada. Cuando nosotros vemos los versículos descritos en Mateo 18, podemos entender varias cosas. Número uno, que cuando la Biblia habla acerca de poner a cuenta deudas, el no pago de las deudas o la no cancelación de las deudas da derechos legales a aquel que de alguna manera nosotros hemos salido a prestar. Entonces, las deudas deben de ser entendidas y deben de ser comprendidas como hijos de Dios en diferentes facetas y en diferentes niveles. ¿Por qué le digo lo siguiente? Por ejemplo, para nosotros poder entender qué es una deuda, debemos de buscar en la Biblia qué es el tener una deuda. Y la Biblia nos enseña diferentes tipos de deuda, las cuales deben de estar al día y canceladas por cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Las deudas no solamente se circunscriben a montos económicos que nosotros debemos de pagar terrenamente, sino que cuando la Biblia nos enseña a nosotros acerca de las deudas, podemos ver que existen por lo menos 4 o 5 niveles de endeudamiento que nosotros debemos de considerar en nuestra vida personal. Note por favor, hay un dicho que dice: tome chocolate y pague lo que debe. Eso nos exhorta a mantener nuestras cuentas financieras canceladas. Ahora, la situación es que bíblicamente no solamente existen deudas de tipo financiero. Por ejemplo, mire, Nehemías capítulo 10, versículo 31, dice de la siguiente manera: en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, mire lo que dice acá: no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo, y renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. La palabra deuda en Nehemías 10:31 es la palabra yad, Y-A-D. Esa palabra yad significa acreedor, significa custodia y significa deuda en dominio. Quiere decir que hay deudas que nosotros debemos de cargar a nuestra vida o que nosotros debemos de mantener canceladas, que son las deudas que nosotros llamamos deudas de dominio. Es decir, aquellas deudas que de alguna manera provocan el hecho de que se haya perdido la custodia, porque una de las acepciones que hace esta palabra yad es custodia. Pero no nos vamos a detener ahí. Solo necesito que podamos entender en la Biblia cómo existen diferentes tipos de deuda. No solamente la económica. Esta es una deuda de dominio. Note por favor, Proverbios capítulo 22, versículo 26 dice: no seas de aquellos, que vale la pena hacer también la acotación tan directa de lo que la Biblia nos enseña de manera frontal. Muchas veces la palabra va a necesitar interpretación. Muchas veces la palabra va a necesitar interrelación de versículos para poderle dar un sentido. Pero muchas enseñanzas que la Biblia nos da son de choque frontal, que no necesitan en algunos momentos explicación alguna. Por ejemplo, Proverbios 22, 26 dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores. Aquí hay una enseñanza de tipo frontal. No nos vamos a estacionar acá, pero esta enseñanza dentro del proceso de lo que hoy le traigo a usted
una de las enseñanzas frontales, amado hermano, que usted tiene que tomar en cuenta para una sana vida cristiana, para una sana vida económica, es lo que declara acá. Esta palabra deudas, acá en Proverbios 22-26, ya no es la palabra yad. Aquí es la palabra mashá. ¿Cómo se escribe? M-A-S-H, dos veces, S-H-A-A-H, mashá. Solo que acá no habla, como en el anterior yad, de una custodia de tipo legal o de una deuda de dominio, sino que aquí está hablando específicamente de un préstamo. La palabra mashá significa préstamo. Es una de las enseñanzas frontales, como le digo, que no necesita mayor interpretación. Algunas de acá sí las tenemos que interpretar, pero una enseñanza directa de Dios e instrucción para un hijo es, amado hermano, no sea deudor de nadie, o no sea fiador, perdón la palabra, bueno, el fiador al final del día termina siendo un deudor. Cuando la persona que saca el crédito no lo paga, el fiador sale inmediatamente. Conozco de hermanos que les han embargado el salario porque no pudieron decir no. Otra de las enseñanzas muy importantes a lo largo de nuestra vida es el aprender a decir no en muchas oportunidades. Decir no es malo. Decir no, amado hermano, es poder sentar claramente en algunos momentos nuestra posición. Por eso la Biblia habilita y dice: sea tu sí, sí, y sea tu no, no. ¿Cuántos anhelamos una vida financieramente estable y sana? Levánteme su mano. Jamás, tome nota, nunca, no, ni jamás, never, en cualquier idioma, nunca le sirva de fiador a nadie. Es que mi pastor me está diciendo, no le sirva quiere una sana vida financiera. Lección número 1, nunca sea fiador de nadie. Proverbios capítulo 22-26, por eso le digo, hay enseñanzas que deben de ser interpretadas, pero yo no encuentro esta interpretación en Proverbios 22. Usted no sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen, vas a sacar tu crédito, yo te puedo ayudar, yo voy a ser tu fiador. Nunca lo haga, porque eso lo puede llevar a usted a problemas de tipo financiero, donde va a terminar pagando lo que a usted no le corresponde pagar. Proverbios 22-26 da la instrucción a los hijos: no sea fiador de ninguna deuda. Si usted habilita el ser fiador de alguien, compromete su estabilidad financiera. Y puede llegar el caso, como en algunos que he tratado y que, pues, bendito Dios, se me borran las caras. Hoy por hoy están pagando deudas de personas con las cuales se comprometieron y tienen muchas veces problemas financieros en casa como consecuencia, amado hermano, de no haber podido tener la integridad de ese pago financiero. Entonces, una de las palabras que traduce deuda en la Biblia es la palabra mashá. Eso se circunscribe directamente a un préstamo, es decir, no salga usted fiador de nadie que le diga: mire, voy a sacar mi préstamo, voy a sacar una mi moto, voy a sacar una mi plancha, voy a sacar una mi olla, voy a sacar mi carro. Mire, tal vez me puede servir usted de fiador ahora que voy a comprar mi casa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Proverbios 20, tenemos que aprender a movernos en la palabra. Si la Biblia dice que no sea fiador, pero mira, pobrecito mi hermana, no tiene trabajo, tiene 5 años de que no está trabajando, se le descompuso el carro y nomás dice que nomás consiga trabajo me lo va a pagar. ¿Fiadores? No, a menos que usted desee terminar pagando una deuda que no le corresponde. Entonces la Biblia dice que fiador no salga absolutamente de nadie. Mateo 6:12, estamos entendiendo a qué se refiere la Biblia cuando habla de deudas. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas,
deudas ya no es Mashá ni Yad. Esta palabra deuda, según Mateo capítulo 6 versículo 12, es la palabra ofeilema, así como se lee O-P-H-E-I-L-E-M-A, ofeilema. Esa palabra ofeilema, perdone para los hermanos que toman nota, para los hermanos que toman nota por respeto, la palabra yad es la 3027 según la concordancia Strong. La palabra mashá es la 4859 también según la concordancia Strong. Recuérdese que todo lo que es Antiguo Testamento aparece con H, y todo lo que aparece en el Nuevo Testamento ya aparece con la letra G de griego. Ok, esta palabra ofeilema, que es la 3783, es la G 3783, es algo que se debe, es una deuda de tipo moral. Tome nota, aquí no está hablando de dinero, aquí está hablando de deuda moral. Y perdónanos nuestras deudas, aquí no está hablando de dinero. Aquí lo que el escritor está hablando, bajo la guianza del Espíritu Santo, se circunscribe a algo que se debe moralmente. O sea que las deudas no solamente se circunscriben a dinero. Algo que se debe moralmente, una falta, lo que es, tome nota, legalmente debido. Aquí habla de una ofensa. Todo eso traduce la palabra ofeilema, una ofensa. Y acá sí habla ya directamente de un pecado. Entonces note cómo hay variantes de deudas que nosotros debemos de considerar. Porque cuando Dios nos dice tienes que cancelar y tienes que pagar tus deudas, uno inmediatamente empieza a hacer cuentas. ¿Cuánto le debo Electra? ¿Cuánto debo de los zapatos? ¿Cuánto debo de aquella bolsa que pedí al crédito? ¿Cuánto debo de aquellos zapatos que me dejaron en 3 pagos? Uno empieza a hacer cuentas para poder pagar. Pero acá podemos entender que cuando la Biblia habla de deudas, no está hablando únicamente de las deudas de tipo financiero. Aquí está hablando de ofensas. Aquí está hablando de faltas morales. Aquí está hablando de deudas de tipo moral. Tome nota. Mateo capítulo 18 versículo 27. Necesito dejarle bien sentada esa camita así de lechuga para después dejar caer así ese pedazo de filete que Dios nos está enviando. Mateo 18, 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran. Mire, hermano, junto con su mujer. El problema de las deudas financieras, cuando atacan la estabilidad del hogar, el problema es que no solamente los sacerdotes varones, en la imprudencia muchas veces de la administración financiera, provocamos problemáticas hacia nuestra vida, sino que cuando las deudas aparecen en escena, me late que siempre que deudas aparecen en escena, recuérdese que no estamos hablando de deudas únicamente financieras, aunque ya van incluidas, pero cada vez que en la Biblia yo he visto aparecer deudas, en muchos casos, cuando las deudas no son canceladas, cuando las deudas están inconclusas, cuando las deudas no han sido, note la palabra correcta, en muchos casos no es pagar sino honrar. Muchas veces la honra es un pago de deuda. Entonces Mateo 18, 25 dice: pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos. La falta del pago de deudas en todo nivel y el no reconocimiento o el no pago de deudas siempre va a traer como repercusión primaria que van a querer cobrar cuentas con tu familia. Es decir, cuando nosotros como sacerdotes, como varones de Dios, actuamos imprudentemente ante la no cancelación de cualquier tipo de deuda. Recuerdo, deudas no solamente se circunscriben al plano financiero económico. Por ejemplo, honra a quien honra merece. Ese es un pago de una deuda. La honra es un pago de deuda. Entonces la Biblia dice, tome nota, que al no pagar la deuda,
Mire, junto con su mujer e hijos y cuanto poseía, fue vendido. Es decir, la no cancelación de deudas sacerdotales, por favor tome nota, sacerdotes de casa. La no cancelación de deudas trae como resultado muchas veces la afección de nuestras familias. Muchas veces como varones pensamos que los que nos metemos en camisa de 11 varas cuando administramos de alguna manera incorrecta la cancelación de deudas somos nosotros. Por ejemplo, el no darle perdón a alguien. Usted sabe que la Biblia dice que solamente hay una cosa a la cual la Biblia nos permite a nosotros ser deudores. ¿Quién conoce de qué es lo único que la Biblia te permite a ti ser deudor? ¿De qué te permite la Biblia? Solo hay una cosa que la Biblia permite deber: amor. De ahí ninguna deuda es tolerada por parte de Dios. Lo único que Dios te dice que sí puedes deber es amor. Nada más. Ahora, Mateo 18:25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Esa palabra deuda, Mateo 18:25, esa es la palabra G591, es la palabra apodidomi. Note cómo la palabra deuda ha ido cambiando de escritura en escritura, porque aunque es una deuda, lo que está reflejando es algo diametralmente opuesto entre versículo y versículo. Esa palabra apodidomi significa, note, rendimiento, sueldo, tributo, impuestos y lo más delicado, cosas prometidas bajo juramento. Cuando tú has prometido algo, alguien ha hecho alguna promesa verbal, quiero decirte que en el libro de la contabilidad de Dios te tomaron en cuenta a ti esa promesa. Y tienes que cumplirla, tienes que pagar. Por eso es que muchas veces, amado hermano, tenemos que tener cuidado de la manera en la que nos expresamos con nuestros labios. Muchas veces terminamos amarrando situaciones en nuestra vida de las cuales muchas veces no nos damos cuenta. Y note que en este versículo donde de alguna manera el pago de la deuda recae sobre mujer e hijos, va directamente ligado a promesas inconclusas. Aquí no está hablando de cuánto se le debe Electra, aquí está hablando de cuánto tú debes de lo que has prometido con tus labios. Ok, Mateo 18:27. Mateo 18:27 dice: y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Esa palabra deuda es la palabra G1156, es la palabra daneión, que aquí sí dice un préstamo adquirido irresponsablemente. Y aquí se refiere directamente a la deuda. Aquí sí está hablando de una situación de tipo financiero. Ok. Considerando los versículos que ya hemos visto y hemos entendido cómo la deuda abarca diferentes dimensiones, podemos entender que por lo menos una deuda significa 6 cosas primarias básicas. Algo que está custodiado, una falta moral, todo eso significa deuda basado en los versículos que vimos. Algo que está custodiado o cuidado, una falta de tipo moral, eso es deuda. Cuando la Biblia hable de deuda, usted debe de traer por lo menos estas 6 semejanzas inmediatamente a su mente, mas no las únicas. Eso lo puede usted ir ampliando. Significa falta moral, eso significa deuda. Significa préstamo, significa un rendimiento. Usted recuerda que el Señor en algún momento le dio talentos a algunas personas en la palabra, la parábola de los talentos. Algunos presentaron réditos, otros no. Algunos presentaron intereses. Cuando habla de rendimiento está hablando de utilidad, está hablando de rendimiento. Tome por favor nota en esto. Cuando se habla de deuda, se habla de cosas prometidas bajo juramento. Significa
También deuda, obligación adquirida irresponsablemente. Entonces, basado en esto podemos entender bíblicamente que cuando la palabra de Dios habla acerca de pagar deudas, no está hablando únicamente a cancelar lo que se deba financieramente, sino que está hablando de un plano que abarca por lo menos 4 dimensiones muy importantes. Romanos capítulo 13, versículos 6 al 8, por favor, si me puede acompañar, versión Reina Valera. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Hermano, la instrucción de Dios en esta mañana para tu vida es: pague a todos lo que debe. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Oh, mire lo que dice aquí esta versión: al que respeto. O sea que el respeto es, pareciese ser que el respeto es una moneda en curso, porque con respeto se paga. Usted sabe que para poder cancelar deudas hay que tener una moneda en curso. En este caso el respeto es una moneda en curso. Al que honra, ¿qué dice su Biblia? Honra. Inmediatamente el versículo 8 dice: no debáis, hermano, esa es la instrucción de Dios hoy, no deba nada a nadie, sino, ahí está, mira William, sino el amaros los unos a los otros. O sea que la única deuda permisiva de parte de Dios para ti y para mí es el amarnos los unos a los otros, porque dice acá que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, basado en Romanos 13:7, podemos entender que hay deudas de tributo, tome nota, deudas de impuestos, deudas de respeto y deudas de honra. Romanos capítulo 13, versículo 7 nos dice que hay 4 tipos de deudas que tú y yo debemos de mantener canceladas en todo momento: tributo, impuesto, respeto y honra. A estos 4 tributos, o a estos 4, no son tributos, a estas 4 deudas, o a estos 4 tipos de deudas, tenemos que acercarle la lupa a la mañana del día de hoy. No para que escuches una prédica o una enseñanza únicamente, sino para identificar en dónde hoy posiblemente tú y yo estamos deudores delante del Rey de Reyes y Señor de Señores primariamente. Cuando la Biblia habla acerca de tributo, está hablando de deuda de tipo, note por favor, espiritual. Nosotros somos deudores de Dios, evidentemente. ¿Cuántos le debemos a nuestro amado Señor todo lo que somos, amado hermano? Si Él no estuviera en mi vida y en tu vida, a saber que es como diría aquella canción, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Entonces, cuando la Biblia habla que hay que pagar tributo al que se le debe tributo, lo que la Biblia está diciendo es: usted y yo, voy primero. Quiero ser claro que cuando digo usted, no soy abusivo, ni me estoy excluyendo. Siempre voy primero en todo. Entonces, una de las deudas que tenemos que pagar siempre son las deudas de tipo espiritual. Son 4 niveles de endeudamiento en el que podemos entrar. Cuando la Biblia habla de tributo, está hablando de deuda espiritual. Lucas capítulo 11, versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos. Entonces hay deudas de tipo espiritual. Y esas deudas se tienen que pagar delante de Dios. Oración, ayuno, amado hermano. Todo aquello a lo que la palabra de Dios nos exhorta en la línea de lo espiritual. Para una vivencia de relación con Dios se llega a constituir una deuda. Todo aquello, amado hermano, que nosotros le debemos a Dios desde la perspectiva espiritual debe de ser pagada delante del Rey con una vida proba, con una vida basada en el contexto de la palabra. Hermano, quiero ser claro, no le estoy hablando de una iglesia perfecta, porque no le existe. Pero sí le estoy hablando de una iglesia que ama a su Dios y que en medio de la tribulación y en medio de la prueba y en medio de las circunstancias siempre está procurando en todo momento agradar el corazón de Dios. Entonces la oración, el ayuno, amado hermano, la lectura de la palabra, todas aquellas cosas de tipo espiritual que te acercan a Dios, que tú y yo hemos sido motivados y que de alguna manera hemos sido instruidos por parte de Dios para practicarlo. El no practicar dichas situaciones de tipo espiritual nos puede llegar a constituir a nosotros, amado hermano, hombres con deudas. Cuando nosotros cometemos faltas y pecados delante de Dios, tenemos que pagar delante de Él un tributo de honra. ¿Cuándo? La Santa Cena. Cuando tú y yo venimos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores en la Santa Cena, reconociendo nuestro nivel de bajeza. Puedo hacer una pregunta en esta preciosa mañana. ¿Habrá en esta iglesia algún pecador aparte de mí? Dice la Biblia, y por cuanto todos. Pues, hermano, ¿qué deuda espiritual tienes hoy con Dios? Porque ciertamente si tú y yo tomamos en consideración la parte inicial del contexto de la palabra en Mateo capítulo 13 versículo 8, tú tienes que saber que tarde o temprano el Señor se va a sentar contigo a pedirte cuentas de tus deudas espirituales. ¿Estás orando? ¿Puedo hacerle una pregunta? Por favor, no es para avergonzar a nadie. ¿Estás orando todos los días? Si tu respuesta es no, tienes deuda. Tu libro está en rojo. Llevas una secuencia de lectura de la palabra para ser instruido y para ser enseñado a través de la palabra por la guianza del Espíritu Santo y la revelación que Él trae a tu vida. ¿Estás leyendo la palabra de Dios de una manera diaria? Si tu respuesta es no, estás en deuda con Dios. Ayuno, oración, está buscando temprano el rostro, porque la Biblia dice, mi rostro encuentra. Entonces hay oraciones no respondidas porque no buscamos primeramente desde temprano el rostro de Dios. ¿Quiere encontrar el rostro de Dios? Búsquelo temprano, no lo busque cuando el día haya terminado y Él no haya sido primeramente su prioridad en su tiempo de oración. Entonces esto nos tiene que dejar. Mire, dice la Biblia, no os dejéis de congregar. ¿Esa es una instrucción? ¿Sí o no? ¿Ha faltado usted recientemente a la iglesia? Respóndaselo usted. Si su respuesta es sí, tiene deuda con Dios y el Señor le va a pedir cuentas. Es que el problema aquí, hermano, es que el Señor se va a sentar con nosotros. Vamos a ver, ¿por qué no eras un asistente constante a la casa del Señor? Yo visité la casa, yo visité tu casa, yo visité Fortaleza de Sion, traje ministración a muchas cosas de las que hoy todavía traes delante de mí, pero yo la administración te la envié, pero como ese día tenías que hacer, no llegaste a la casa y yo estuve esperándote. No te dejes de congregar como los del atrio tienen por costumbre. Si te has dejado de congregar solamente porque no tienes deseo de congregar, porque yo entiendo que muchas veces uno falta a la iglesia por situaciones de peso, eso es válido.
Pero cuando nos desaparecemos por semanas o por meses, amado hermano, cuando regresamos a la casa traemos una deuda pendiente. Todo aquello espiritual que de alguna manera es un parámetro de vivencia dentro de la palabra, y es una exhortación, es una instrucción, es un mitzvah, es un davar de parte de Dios en la palabra, debe de ser cumplido. Nosotros nos llamamos cristianos porque debemos de anhelar vivir una vida como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Usted no debe de anhelar vivir una vida como la de su pastor o como la de su hermano mayor que le cubre en el área. Tú y yo debemos de procurar parecernos ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces existe tributo, y el tributo, cuando la Biblia dice al que se le debe tributo, páguele tributo. Por eso es que el Señor dijo: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando la Biblia se refiere a tributos, acá en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 6, paguen a todos, al que tributo, tributo. Si le debes a Dios, págale a Dios. Ojo, aquí no estoy hablando de diezmos. Aquí no estoy hablando de ofrendas, aunque también se puede traer a colación. No es el epicentro. Lo que te estoy diciendo es: hay deudas de tipo espiritual que debemos de pagar a Dios, y eso es con una vida en santidad, buscando la revelación de nuestro amado en la palabra, buscando la revelación de nuestro amado en la oración, buscando la revelación de nuestro amado. Mire, hermano, le puedo hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Y usted sabe que el ayuno es muy importante, porque a través del ayuno nosotros podemos alcanzar muchas cosas. Una de las bendiciones que alcanzamos a través del ayuno es el sojuzgamiento de la carne. Entonces, como que para ir botando un poquito la viuda, el rochoy, la milanesa y no sé qué otros cortes hay por ahí, hay que estar constantemente ayunando. Ayunas, oras, ayunar, orar, leer la palabra, congregarte, son deudas de tipo espiritual. Y la Biblia dice que el tributo se le paga a quién se le debe tributo. Entonces, bajo esa perspectiva, al rey. Y yo podría decir que muchas veces el tributo y la honra que se le tiene que pagar a Dios también, amado hermano, tiene que ser con el testimonio. De eso vamos a dar cuentas. La noticia que te traigo hoy es: un día tú y yo nos vamos a sentar delante del Rey de Reyes y Señores, señores. Y él va a sacar su cuaderno. Pau. Por eso es que le decía yo, esto es importante entenderlo hoy, porque estas deudas se tienen que poner a cuentas terrenamente. Ya cuando tú y yo partamos delante del Rey, ahí como decían en aquel programa que sacaban antes en la tele, stop a las llamadas, no más. Cuando un hijo de Dios parte a la presencia del Rey, en ese momento le dan un corte de caja, no más. Y si para entonces vas con deudas, el Señor te va a sentar y te va a decir: ven para acá, quiero ver cómo está el libro de tus tributos. Ah, no, Señor, yo sí diezmé y ofrendé. No estoy hablando de diezmos y ofrendas, papito. Estoy hablando de deuda de tipo espiritual. Sin llegar y dejar como menos importante lo otro. Por eso, si somos hijos del Rey de Reyes y Señores, señores, una de las cosas a las cuales la palabra de Dios nos exhorta es que aprendamos a pagar nuestras deudas. Al que le debemos tributo, tenemos que pagarle tributo. Es decir, si tenemos deudas de tipo espiritual delante de Dios, tenemos que pagarlas, amado hermano. ¿Sabe qué es otra deuda que hay que pagar? El servicio a Dios. ¿Cuánto tiempo llevas de ser hijo del Rey de Reyes y Señores, señores, que viste esa luz llamada Cristo? Te integraste en una casa, pero hasta el día de hoy no sirves, porque siempre encuentras alguna excusa para no servirle a tu Señor. Esa es una deuda. Por eso dice la Biblia que cuando la suegra de Pedro fue sana de la fiebre que tenía, inmediatamente se puso en pie y le sirvió a todos, porque el servir es una manifestación de libertad y es una manifestación de sanidad interna. Si no quieres servir en la casa, pregúntate el por qué, porque seguramente algún virusito o algún bichito ha de andar en el espíritu por ahí que te incomoda y te inquieta no servirle a Dios.
Porque alguien que no quiere servir en la casa de Dios debe de saber que tiene algún tipo de afección en su alma o en su espíritu. Porque la característica de los sanos se llama servicio. Nosotros queremos pagar tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayuno, oración, todo lo espiritual. Ayuno, oración, servicio en la casa del Rey. Estar constantemente buscando su rostro de temprano, no dejándome de... ¿Qué otras cosas de tipo espiritual la palabra de Dios te exhorta? Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Has ofendido a alguien? Paga tributo y pide perdón. ¿Alguien te ofendió? Ve delante del hermano y pídele perdón. Yo no fallé, eso yo lo podría entender, pero la Biblia dice, si tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti, ve tú y ponte a cuentas. Es decir, si tú sabes que tienes algo contra alguien, ve a pedir perdón. No esperes que vengan a ti. Ejercita la sanidad interior. Entonces, cuando la Biblia habla de tributo, de los 4 niveles de deuda, al que tributo, pague todo, al que tributo, cuando la Biblia habla de tributo, lo que está hablando es de pagar las deudas de tipo espiritual delante de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 7. ¿Qué es un impuesto? ¿Alguien me puede ayudar y me puede decir qué es un impuesto? Hermano Julito, por favor. Un impuesto. Un impuesto es el que se impone sobre los valores de bienes, sobre ingresos, sobre ganancias. Y un tributo es como la municipalidad que cobra arbitrios por servicios que presta. Eso es tal vez la diferencia básica. Muchísimas gracias. Y solo quería hacer una acotación en cuanto al deudor. Por favor. La deuda que le perdonaron al que fue a llorar y que eran aproximadamente, al valor de hoy, esos 10,000 talentos, aproximadamente 15,000 millones de dólares. Y la deuda que el otro no le perdonó a su consiervo, que no fue generoso como él recibió, $350. Miren qué diferencia, ¿verdad? Wow. Si la historia va mucho más, gracias hermano Julio, va mucho más allá. Pero hoy estoy tratando de centrarme en esta parte. Entonces, el impuesto, note por favor, no es una deuda espiritual. Cuando la Biblia está hablando acá del impuesto, está hablando de deuda legal. Cambia. Aquí ya no hablamos de una deuda de tipo espiritual. Aquí el ámbito cambió. Cuando la Biblia habla de impuestos, Romanos capítulo 3, versículo 7, pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Esto quiere decir, amado hermano, que otra de las deudas que tú y yo no podemos dejar pasar por alto. Ya vimos las deudas de tipo espiritual, cumpliendo como un hijo de Dios en una dimensión de hijo espiritual. Yo cumplo delante de Dios, pues mi oración es mi privilegio, pero cuando la Biblia está hablando de impuestos, aquí ya nos trasladamos al plano financiero natural. Una de las cosas que la Biblia está diciendo, si no has pagado el IUSI, págalo. Si no has pagado el impuesto de circulación de tu vehículo, págalo. Si no has mandado eso es lo que está diciendo ahí. Ahí ya no está hablando de una deuda espiritual con él, sino ahí nos está normando en una vida cristiana donde dice, el que es hijo de Dios no puede deber. Si debes impuestos, págalos. Vaya a la municipalidad, vaya a la SAT, póngase en orden, tenga sus cuentas claras. A eso es a lo que la Biblia nos exhorta, porque tarde o temprano el Señor también te va a pedir a ti cuentas de qué tan buen mayordomo fuiste de lo que Él puso en tus manos, o mejor dicho, en nuestras manos. Recuérdese que el Señor, aquel que le da y ni siquiera le presenta rédito de interés. Si tenías el dinero, por lo menos en el banco lo hubieras metido, papadito, y me hubieras dado réditos.
no sé cuánto pagan los bancos ahora de interés. Pero algo me hubieras dado. Lo agarraste y lo escondiste en la tierra porque sos miedoso. Bueno, ese esconder en la tierra habla acerca de meter el dinero que Dios te dio, que es parte de lo que tú le debes a Él, en negocios del mundo. Voy a poner un mi negocio. Tenemos que tratar de corregirlo todo, de alguna manera. Me salió la oportunidad de hacer un mi negocio, hermano. Sí, negocio de qué, mire. Un negocio cualquiera, hermano. Zapatos. Me salió mi negocio de vender zapatos. Zapatos me lo están dando bien barato. Mire, pastor, ese zapato se vende en la calle a 100 quetzales el par. A mí me lo están dando a 10 quetzales el par, porque es un lote que entró y que bla, 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 bla. Entonces estoy pensando en ver si agarro el dinero del diezmo este mes y lo meto en zapatos. Así en el otro mes saco el doble y entonces devuelvo el diezmo y me quedo con una utilidad. Lo que está haciendo es metiendo lo que corresponde a Dios en cosas del mundo. Usted se recordará, estoy tratando de hilvanar de todo un poco. Usted se recuerda que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tal vez me buscan los versículos solo para pie de imprenta. Dice la Biblia que Faraón entregó todas las riquezas de Egipto, todas las arcas del rey quedaron vacías en Egipto cuando el pueblo de Israel arrancó su éxodo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Se recuerda usted de esa porción de la palabra? Si no se recuerda, vaya y léala, que esa es su responsabilidad cristiana, la lectura bíblica. Ok. Y dice que ellos salieron y que déjenme tratar de recordar, y que los egipcios entregaron todas sus riquezas, al grado que las arcas del rey, parafraseando, quedaron vacías. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios de mandar al pueblo de Israel al desierto cargado de oro? Se trajeron, yo no sé cuántas conquistas haya tenido Faraón en aquel entonces, pero el tesoro del rey, si tan solo la cancelación de la deuda pequeña que el hermano hablaba de ¿cuántos? 15,000 millones, hermano Julito. Los 10,000 talentos. Imagínense cuánto pudo haber tenido Faraón en riqueza en las arcas del reino. Y todo le fue a entregarlo a los israelitas. Y les dijo: váyanse, ya no los quiero aquí. Pero nos das el oro, llévense lo que quieran, pero ya no los quiero aquí. ¿Para qué les fue entregado ese oro si a donde iban era y donde se conducían era el desierto? Te voy a regalar unos tus 15 millones de dólares, mira, solo que te voy a mandar al desierto del Sahara, que vivas ahí en medio del desierto con un tubazo de agua. ¿Para qué le sirve usted ahí? Ese oro, el oro que utilizó Aarón para hacer el becerro, que solamente en aquel entonces el becerro lo hicieron solo de zarcillos, solo de puros aretitos de nariz, y de eso hicieron el becerro, de zarcillos. ¿Alguien se recuerda de esa porción de la palabra? O sea que no usaron todo el oro, utilizaron, solo tráiganme aretes y zarcillos, con eso vamos a hacer el becerro. Ese oro no era para hacer becerro. Ese oro había sido destinado desde el inicio para levantar el templo de Dios. El pueblo se perdió en el camino y transformó la riqueza de la bendición de Dios que le había sido dado al inicio para levantar más adelante el templo. En el camino se desvió y los fondos que eran para el templo de Dios lo utilizaron en idolatría. Eso sucede muchas veces en nuestro entorno. Cuando Dios prospera nuestra vida de una manera extraordinaria, muchas veces nos olvidamos del propósito por el cual Dios nos prosperó. Por eso yo no le estoy diciendo, hermano, usted y yo tenemos que vivir en una austeridad y en una pobreza para darle a Dios. No, Dios le va a dar lo suficiente para que usted pueda dar el reino. Pero no confunda, muchas veces el pueblo de Dios se desenfoca y se pierde en la prosperidad y se olvida para qué Dios le ha entregado.
Por eso la Biblia dice que una de las deudas que hay que pagar son las deudas de tipo legal de impuestos. Por favor, Carlitos. Amén, pastor. Éxodo 12, 35 y 36. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que le dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Fíjese. O sea, Dios los prosperó en sobreabundancia. ¿Estamos de acuerdo en eso? El oro que estaban trayendo de Egipto era para el santuario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué lo usaron en el becerro? El becerro tipifica la idolatría y todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón del hombre antes que Dios. Sí, allá hicieron un becerro. Yo no le voy a decir a usted, hermano, tiene que hacerse un su becerro para caer en eso. No. Eso implica de que cuando Dios te provee con un fin, y esto yo lo aprendí hace 3 años, hermano, fíjese que pasé un tiempo financiero duro. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Hasta que entendí los procesos de los diseños de Dios y que Dios envía la bendición al lugar exacto. Cuando nosotros nos desencajamos de la posición espiritual donde debemos de estar, la bendición está cayendo. Los que estamos desubicados, es como una regadera, la bendición es como una regadera. Tiene instrucciones específicas de Dios para tu vida. Si el Señor te dice, da 10 pasos para adelante, y en los 10 pasos para adelante voltea de derecha, extiende la mano y empieza a caer la bendición. Porque aprendes a seguir las instrucciones del Rey conforme Él te las está dando. Aquí me circunscribo a la guianza del Espíritu Santo. Pero cuando Dios te da la instrucción concisa y específica, 10 pasos a la derecha, yo quiero uno a la izquierda. No, mi hijo, 11 pasos a la derecha, yo quiero uno para adelante. Y estamos esperando recibir la bendición. Y Dios te está diciendo, pero si te estoy diciendo que 10 pasos a la derecha está el chorro de tu bendición, ¿por qué insistes en hacer las cosas como tú quieres? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender a seguir la instrucción concisa y específica de Dios sobre nuestras vidas. Porque no podemos estar esperando la bendición cuando Dios te está... Mire, el Espíritu Santo dice la Biblia que guía toda verdad. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esa porción de la palabra? Él da instrucciones claras y objetivas para nuestras bendiciones. Yo estoy seguro que sí. Y si en algún momento tú no sigues la instrucción del Rey de una manera diferente, amado hermano, y aprendes a escuchar la guianza de la voz del Espíritu Santo, vas a poder pasar esperando que te llegue la bendición durante mucho tiempo. Pero si no sigues la guianza de Dios, muchas veces la bendición se nos va. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debes impuestos, ¿a qué nos exhorta esto? Tenga sus cuentas fiscales al día. Si eres patrono, páguele a tiempo a sus empleados. Si usted es empresario, dígale al contador, revísame cómo están los impuestos en la SAT, por favor, porque tengo que tener mis impuestos. Anhelamos que nos vaya bien en los negocios. Pague sus impuestos ante el fisco. Sea transparente ante el fisco en todo momento. Esto quiere decir que entonces ya llevamos 2 tipos de deudas. Una deuda fiscal, que también te van a pedir cuentas. Mire, con esto quiero cerrar. Mateo 17, 24, y tal vez el hermano del teclado me acompaña. Pero mire cómo actuaba Jesús, porque nuestro mejor ejemplo es Cristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo que nuestro mejor ejemplo es Jesús? Mateo 17, 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, tu maestro no pagó impuestos. Ya pasaron los de la SAT y no pagó. Eso le están diciendo en el versículo 24. Versículo 25, él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños.
Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo. Parafraseando versión Byron Girón: pague mis impuestos, Pedro. Es decir, mira, Pedrito, aquí están las dracmas, aquí están mis impuestos, para callarle la boca a ellos, y de una vez de perdida pagate los tuyos, porque también tienes que estar al día en la SAT. O sea, aquí van dos tipos de deudas, de las cuales te van a pedir cuentas. Te van a pedir cuentas de tus deudas espirituales, pero también el Señor te va a pedir cuentas de cuán buen testimonio diste y pagaste tus impuestos estando acá terrenamente. Mire, lo que le voy a decir a continuación. Proveer a un hijo es una bendición de Dios. Para aquellos padres que por alguna razón no tienen la dicha de convivir con sus hijos por razones matrimoniales o disfuncionales y tuvieron que atravesar un proceso legal para la pensión alimenticia, hermano, por favor, usted que es de esta casa, nunca deje descubierta la provisión de sus hijos. Esos son deudas legales, porque un juez dictaminó el no cumplirlo de parte de un hijo de Dios. Eso es colocar en vergüenza a nuestro amado Señor. Una deuda legal que debe de ser primera siempre para aquellos padres que de alguna manera tienen una obligación legal delante de la ley con sus familias y sus hijos, es proveerle a su casa. Ya no estás con tu esposa, no estás con tus hijos, ok, yo no sé qué haya sucedido en tu vida. Exmujer puedes tener, pero ex hijos nunca, porque el vínculo de la paternidad es inquebrantable. Deuda legal, la pensión alimenticia, que no se la estén cobrando, hermano. Usted que es de esta casa, se lo ruego por favor, que no le tengan que estar cobrando la pensión alimenticia. Si tienes hijos que tú sabes que son tus hijos y no están reconocidos, provéeles, bendíceles, reconócelos primeramente y bendíceles. ¿Qué le quiero decir? Qué feo saber de un hijo de Dios que le tiene que dar de comer a sus hijos, hermano, y se lo tienen que sacar por un juzgado. Lo entiendo de un impío, pero no de un hijo de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Al que tributo, tributo. Al que deuda espiritual, deuda espiritual. Al que deuda legal, deuda legal. Sus cuentas ante el fisco, al día. Sus demandas judiciales, tal vez por pensión alimenticia, al día. Esa es la calidad que se espera de un hijo de Dios. Lamentablemente hubo disfunción, porque lo ideal es en una casa. Ese es el plan y el diseño de Dios. Pues si tienes deudas de tipo legal con tu esposa, con tus hijos, con Electra, con la SAT, con la Curazao, con quien sea, mensaje de Dios es: pague sus deudas. Al que tributo, ¿a quién se le debe tributo? Al rey. ¿Quién es tu rey de reyes y señores, señores? Señor Jesús dijo: señores, yo no me exento del pago de impuestos. Vení, Pedro, ahí hay un par de dracmas, paga los tuyos y paga los míos. Vamos a cumplir con la ley, porque al que se le debe impuestos se le tiene que pagar impuestos. No debo, pero está bien, no hay problema. Aquí está lo mío y aquí está lo tuyo. ¿Sabes por qué te digo esto? Regreso al versículo con el que iniciamos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos siervos sabemos hoy acá?
Te recuerdo tus deudas de tipo espiritual delante del Rey. Hay otras dos, si Dios no lo permite las enseñamos en el otro servicio. Si no, pues pide el mensaje usted grabado o lo puede ver en las redes sociales. Pero de entrada le digo, hermano, al que le tenga que pagar tributo, páguele tributo al Rey. Y sus deudas de tipo fiscal también, porque va a llegar un día donde el Rey va a querer hacer cuentas contigo y te va a decir: ven para acá, quiero ver tu tributo. Y Dios va a empezar, el Señor va a empezar a escudriñar. Por eso hoy, mientras estamos en este mundo terreno, debemos de avanzar y debemos de ponernos a cuentas mientras todavía estemos en este mundo terreno. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.